El Señor. Le damos la gloria al más grande, ¿verdad? Hace mucho tiempo un boxeador incluso sacó una película y él se autodenominaba el más grande. Se cambió el nombre para evadir el servicio militar obligatorio en su país. Y ahora, en la condición que está, porque está vivo todavía, ya no se parece al más grande, porque hoy está enfermo. Está con el mal de Parkinson. Pero al que nosotros servimos y adoramos, ese sí es el más grande ayer, ahora y por siempre. Amén. Y lo bueno es que Él no cambia, en Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. Así que Él se merece ese aplauso, pero bien dado, pues, así. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Toda la alabanza le pertenece a Él. Muy bien, quiero recordarles que el próximo domingo hay elecciones en nuestro país, amén. Debido a eso, pues vamos a hacer un solo culto a las 9 de la mañana, amén. Así los que quieren ir temprano a emitir el sufragio pueden hacerlo, y los que pueden hacerlo después del culto, pues tienen toda la tarde incluso para ir a almorzar, descansar, y posteriormente ir a cumplir con ese deber cívico. Amén. Así que espero que vaya bien orado y que Dios le diga cuál rostro, ¿verdad? Porque hoy es por rostro. Amén. Así que Dios lo guíe ahí, porque son las autoridades que van a estar gobernando nuestra nación políticamente hablando. Así que eso es muy delicado, es muy serio. Amén. Así que después no hay que estarse quejando, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien hechas. Muy bien, tengo aquí un tiquete del Ministerio de Misericordia. El Ministerio de Misericordia va a realizar un almuerzo el 15 de marzo, si el Señor no ha venido. Amén. Y vale $3 y es pollo, arroz y ensalada. Amén. Ya están los tiquetes a su disposición si ustedes quieren colaborar. Y le avisamos a todos los hermanos o hermanas que reciben sus canastas de víveres de parte de este ministerio, que pueden pasar a la cafetería, que ya están ahí, esa bendición a disposición de ustedes. Amén. ¿Entendido? Si reciben esa bendición de ellos, pueden pasar ahí a recogerla. Muy bien, tenemos visita hoy. Desde el viernes tenemos visita. Amén. Gracias, hermana Ilcita, por haber atendido la invitación, ¿verdad? Ha sido una bendición que estuvo el viernes compartiendo con nosotros en ese culto especial de oración. El día de ayer estuve en un retiro con muchas líderes del Ministerio de Mujeres, siempre hablando de la oración, porque ellas tienen una área de oración intercesora, y ahora gustosamente ha decidido quedarse con nosotros para compartir con toda la iglesia en este culto de las 8. Amén, culto de las 8. Yo estoy en deuda con los hermanos de las 10, porque la segunda parte del sermón, ¿se acuerdan, verdad? Pero fíjense que voy a seguir en deuda. No me vayan a cobrar intereses, porque entre cristianos no de cobra intereses, ¿verdad? Porque fíjense que al terminar este culto vamos a ir a dejarla a ella a San Salvador. Así que el próximo domingo, como solo va a haber un culto, ahí voy a pagar mi deuda. Amén. La segunda parte del mensaje de las 3 bienaventuranzas. Nos falta la última, ¿verdad? Así que vamos a hablar de eso el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Y si el Señor viene, entonces allá vamos a ver todas las bienaventuranzas. Amén. Allá les voy a decir, miren, esto es lo que no les dije. Aquí está, miren, porque es lo que me faltaba. Amén. Así que, hermana Ilcita, bienvenida nuevamente a San Miguel y a la iglesia Josué. Le damos un aplauso de bienvenida, mi hermana Ilcita. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te use. Amén, gracias, hermano.
Gracias. Qué bendición estar esta mañana adorando al Señor. Qué bueno es el Señor. El hermano Neto tiene órdenes de no predicar. No estaba muy decidido a no obedecer, pero va a ser obediente. Y no va a hablar mucho hoy porque su garganta no ha estado muy bien, ¿verdad? Y agradezco al Señor porque me da este privilegio de estar con ustedes este día compartiendo la bendita palabra del Señor. Ha sido un tiempo muy especial el que Dios nos ha regalado desde el viernes que estamos aquí. Ha sido un tiempo de aprender, de estar en la presencia del Señor, de inquirir delante del Señor para conocer su perfecta voluntad. Y esta mañana continuamos en este tiempo de búsqueda, en ese tiempo de conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas. Le invito para que oremos juntos esta mañana. Bendito Señor, te hemos exaltado, te hemos adorado con nuestro corazón, con nuestras palabras, con todo el sentir de nuestro corazón. Hemos expresado lo que tú eres, Señor, para nosotros. Ahora deseamos estar atentos a tu voz, a tu consejo, a tu bendita palabra. Oramos porque la unción de tu Espíritu Santo repose sobre nuestras cabezas esta mañana. Y que mientras tu palabra es expuesta, tu Espíritu bendito haga esa obra maravillosa, acomode esa palabra en cada corazón. Y donde es necesario remover, Espíritu Santo, ven y remueve lo que sea necesario para que esta buena palabra pueda encontrar lugar y pueda quedar plantada y pueda germinar y producir fruto para la gloria de tu nombre. Bendito seas. Por Cristo Jesús te lo agradecemos todo esta mañana. Amén. Quiero invitarles para que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo número 10. Y vamos a ver en los primeros versículos de este capítulo 10, con la ayuda del Señor vamos a caminar desde el versículo número 1 hasta el versículo 13. Pero vamos a ir leyendo y comentando, para poder entender un poco mejor qué es lo que el apóstol Pablo, que era un hebreo de hebreos, un conocedor de la ley, un conocedor de la escritura y de toda la historia del pueblo de Israel, usa en esta ocasión ese ejemplo para hablar a los hermanos de Corinto. El propósito de este pasaje es enseñarles a ellos, que la mayoría de ellos, si usted recuerda, no son hebreos, no son israelitas, pues le está hablando a personas gentiles. Es decirles que todo lo que pasó a Israel, que todo lo que ha quedado escrito en esta palabra, es para nuestra enseñanza, es para nuestra advertencia, es para que podamos ser amonestados por esa palabra. Y así como a los hermanos de Corinto les fue útil esta palabra, debe de ser también para cada uno de nosotros. Los versículos que dije que va a abarcar la porción que vamos a estudiar esta mañana tienen un breve resumen de porciones de Éxodo y de Números.
de aquel tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y las situaciones que cada uno de ellos pudieron atravesar, a través de las cuales tuvieron que conocer la voluntad del Señor para sus vidas. El desierto es necesario. Y el desierto, de alguna manera, es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Lo que no es la voluntad del Señor, muchas gracias, hermano. Sí, gracias. Lo que no es la voluntad del Señor es que nos quedemos en el desierto o permanezcamos en el desierto. Perdón, gracias, hermano. Cuando nosotros vemos todo lo que le pasó a Israel, vemos que había un tiempo estipulado y un tiempo necesario para estar en el desierto. Y ese tiempo no pasa de 2 a 3 años. Lamentablemente se convierte en 40 años a raíz de la necedad, a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia y de pecados específicos que Pablo marca en esta porción. Cuando usted y yo somos personas que definitivamente toda la vida estamos en desierto y toda la vida estamos en probados, y lo ven lunes y está en prueba, y lo ven el miércoles y tiene más problemas, y el sábado está peor, y el domingo por eso no viene, porque está en problemado. Déjeme decirle, así me tiene el Señor. ¿No será que así nos tiene la desobediencia? ¿No será que lo que nos tiene realmente así es nuestra necedad? Porque si bien es cierto, es necesario que pasemos por diferentes pruebas y es necesario que pasemos por tribulación, la Escritura es específica cuando habla de una leve tribulación momentánea, no de 40 años de tribulación. Vamos al versículo 1 del capítulo número 10 de Primera de Corintios. Y ese versículo inicia diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Quiero detenerme ahí. La ignorancia es peligrosa, hermanos. Pero ¿sabía usted también que la ignorancia es atrevida? Y por eso se vuelve más peligrosa. Si nosotros realmente vivimos a estas alturas de nuestra vida espiritual en ignorancia, no es porque falte revelación de Dios. No es porque no tenemos la iluminación del Espíritu, es porque no la buscamos, es porque no la anhelamos, es porque no leemos, es porque no meditamos, es porque no pensamos, es porque no queremos ir a la Escritura para averiguar y conocer qué quiere Dios de nosotros. El Señor Jesús dijo en una ocasión: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Cuando usted y yo disponemos nuestro corazón, usted y yo que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que una de sus funciones es guiarnos a toda verdad. Cuando nosotros vamos con esa unción del Espíritu de Dios que tenemos y vamos a escudriñar la palabra y imploramos esa iluminación del Espíritu, esa palabra se abre para nosotros, esa palabra se convierte en el alimento, en el pan, en el sustento, en aquello que nuestro espíritu y nuestra alma necesita. Pero muchos de nosotros
queremos conocer sin leer, sin oír, sin estudiar, sin pensar. Imposible, hermanos. Y usted podrá decir, ay, hermana, yo vengo el domingo al servicio. Y a veces venimos tan cansados que a lo que venimos es a reposar y no precisamente en el espíritu. Con lo que recibimos aquí es muy poco, y no estoy diciéndolo de una manera peyorativa, sino comparado con la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Querer conformarnos con un mensaje de un domingo es nada. Ojalá así comiéramos. Ojalá así nos alimentáramos en lo físico, a ver si logramos comer cada 8 días y solo tomar un buen desayuno, porque es suficiente para toda la vida. ¿Verdad que no lo es? De igual manera, en la vida espiritual. Así que, por eso el apóstol le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al pueblo de Israel. Definitivamente se está refiriendo a todos aquellos que salieron de Egipto, que de una manera maravillosa, de una manera sobrenatural, vieron portentos y el Señor abrió para ellos ese mar rojo. Y ellos todos pasaron el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quiero que tome nota que para este momento del versículo 2 hemos encontrado ya 2 veces la palabra todos. Lo decía el versículo 1. Decía que todos pasaron el mar, y ahora dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Una de las glorias que tuvo Israel, de las bendiciones que tuvo Israel, es que tenía una cobertura, una nube física, pero al mismo tiempo era una cobertura de gloria que el Señor ponía sobre ellos, de tal manera que esa nube de día les hacía sombra. Acuérdense que estamos hablando del desierto. Estamos hablando de esos lugares donde no hay arbolitos, donde no hay nada donde refugiarse, donde es purísima arena, donde la situación realmente es agobiante. La protección del Señor, y usted lo puede leer perfectamente en el libro de Éxodo, traía una nube y se llama una nube de gloria. Una nube que les protegía de día de ese calor y de noche. La misma nube se convertía ya no en sombra, sino en luz, que les daba calor y les protegía del frío. Si usted alguna vez ha ido al desierto, a los desiertos, esos desiertos de verdad, usted sabrá lo que implica una nubecita de esas, una nubecita chiquitita hasta allá. Pero esta no era una pequeña nube, era algo intencional que cubría todo el campamento de Israel, que venía a tipificar esa cobertura, ese cuidado de Dios. Amados, a veces nosotros cuando leemos cosas como esas decimos, ay, qué dichosos los israelitas, ¿verdad? Qué experiencias más hermosas. Usted y yo tenemos la cobertura de Dios en nuestras vidas, por pura gracia, por pura misericordia, al igual que ellos. Cada uno de nosotros tenemos al Señor rodeándonos. Él es escudo alrededor de nosotros, dice su palabra. Él es nuestra sombra. Por eso la Escritura dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde va a morar?
¿Dónde dice? Bajo la sombra. De eso está hablando. Eso era esa nube. Era la sombra del Omnipotente. Era la luz que de noche les daba la oportunidad de que no vivieran en esa oscuridad, y al mismo tiempo les daba el calor necesario para hacer más tolerante el tiempo en el desierto. Pablo está recordando todo esto. Vamos al versículo 3, por favor. Nuevamente, inicia el versículo 3 con nuestra palabra clave. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era ese alimento espiritual? ¿Cómo se llamaba? Maná. ¿Sabe qué quiere decir la palabra maná? ¿Quién sabe qué quiere decir la palabra maná? Alguno me va a decir pan del cielo. No es eso. Maná significa, ¿qué es eso? Así de sencillo. ¿Qué es eso? Porque la primera vez que ellos no sabían que eso iba a ser su alimento para el resto del tiempo, cuando empiezan a ver que caía una cosita blanquita como la nieve, como cuando empieza a nevar, si alguien ha visto o ha estado donde neva, sabe que empiezan a caer así, que vienen cayendo como copitos, pedacitos. Así caía el maná y empezaba a caer y a caer y caía sobre la tierra. Y entonces ellos empezaron a ver y dicen, ¿qué es esto? Y eso le dice maná. Maná, y por eso le quedó el nombre de maná, pero era el pan, el alimento espiritual que el Señor en su misericordia había preparado, que era pan que venía de Dios. Sí, por eso es que creemos que significa pan del cielo, porque cuando se los explica les dice que es el alimento adecuado, apropiado, exacto, que tiene lo que sus cuerpos necesitan para subsistir en el desierto. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Vuelve a empezar con la misma palabra. No sé si ya lo había leído y ya se había percatado. Dice el versículo 4: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Dios mío, alimento espiritual, bebida espiritual, cobertura espiritual, cuidado espiritual. ¿Y cuál era esa bebida espiritual? Bebían de la roca espiritual que los seguía. Y Pablo hace la aplicación directa, que la roca que lo seguía, ¿quién era? Era Cristo. Amados, pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando del libro de Éxodo. Y Pablo está haciendo ahí, esto es una enseñanza tremenda. Pablo está hablando de la preexistencia de Jesús. Pablo está hablando de la divinidad de Jesús. Pablo está hablando de que Jesús es Dios. Lo que Pablo está diciendo ahí es tremendo. Es una aplicación. No le está dejando el criterio nuestro. Él está haciendo la aplicación. Y dice que la roca era Cristo. ¿Ha visto usted una roca que se mueve? ¿Conoce usted una roca que lo sigue? ¿Conoce usted una roca que donde usted va adelante, cuando usted estaciona por allá, la roca está antes que usted? Usted podría decir en este momento: no, yo no he visto esa roca. Qué poco observadores somos, hermanos, porque Él va delante de nosotros. Qué poco observadores somos, porque Él va. Mire, nosotros no hemos terminado de llegar y Él ya está ahí, y Él va con nosotros, y donde quiera que nosotros vamos, ahí va el Señor con nosotros. ¿Tenemos algo que envidiarle al pueblo de Israel?
Tenemos algo que decir. Ay, es que si nosotros fuéramos del pueblo de Israel, si nosotros hubiéramos nacido siendo judíos, ay, qué dicha. Amados, si nosotros somos doble, triple y no sé cuántas veces más bendecidos. Porque nosotros ya no tenemos solo la sombra, la figura. Nosotros tenemos la realidad de todo lo que hablaba aquella porción de la palabra. En nosotros se ha cumplido. Dice que los profetas, todos añoraban saber en qué tiempo se iban a cumplir todas estas figuras. Ellos añoraban estar en el tiempo del cumplimiento. Así que ¡qué bendición! Todos bebieron la misma bebida espiritual. Versículo 5, por favor. Este versículo es lo triste. Este versículo de verdad nos debe de hacer pensar esta mañana. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Otra versión, la versión internacional dice, de la mayoría de ellos. ¿Quiere que le dé el dato? La escritura lo recoge. Cuando en el libro de Números, en el capítulo número 1 del libro de Números, se hace el censo, ahí se va a hacer este primer censo que se recoge en el libro de Números, es un censo militar. Se hace el censo de 20 años para arriba, porque era un censo militar. Porque necesitaban saber con cuántas personas contaban para cualquier momento que iban a necesitar la guerra. Números 1:46 da el dato del censo. Que conste, en este censo solo entran varones. No se cuenta a ninguna mujer, ni a ningún niño, ni a ninguna niña. Solamente es un censo de 20 años para arriba de varones. Fueron todos los contados 603,550. Hermana, ¿y para qué nos sirve ese dato? Ese es el número de varones que murieron en el desierto. Ese es el número de personas que el versículo 5 que acabamos de leer de Corintios dice que quedaron postrados en el desierto. De ahí, si fuéramos a ver toda la historia, nos damos cuenta que allá por Números 13, 14 y 15, que lamentablemente vienen de regreso para rodear el desierto, tienen 38 años. En 38 años murieron 603,550 varones. Le tengo una noticia. Las mujeres no murieron, solo una, la hermana de Moisés. ¿Se recuerdan de María? Las mujeres no murieron durante esos 38 años. Hermano, ¿y por qué las mujeres no murieron? Fueron el instrumento de Dios para que durante esos 38 años criaran, cuidaran a otros 600,000 hombres que al llegar el año en que van a entrar a la tierra prometida, tienen de 20 años para arriba un nuevo ejército. Así que no murieron con propósito de parte de Dios,
para sobrellevar. Quiere decir que en esos 38 años nacieron y crecieron otros 600,000 hombres. Hermano, ¿y cómo me dice eso? Lea el libro de Números y vea el último censo antes de entrar a la tierra prometida y se va a sorprender que va a volver a encontrar 600,000 hombres otra vez, que son la nueva generación. Son la generación a la que Moisés le dedica todo el libro de Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio es el último discurso de Moisés a la nueva generación. Generación que no había conocido Egipto, generación que había nacido en el desierto, generación que necesitaba saber las leyes. Pero hermanos, qué triste pensar que esa cantidad de gente, de los más de ellos, no se agradó el Señor. Regresemos a Corintios, por favor. Versículo 5 estábamos, donde decía que de la mayoría o de los más de ellos no se agradó o no agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahorita vamos a ver algunos pequeños ejemplos, por si usted dice, no hombre, ¿va a creer usted? ¿Cómo se va a tronar 600,000? Pero aquí Pablo les pone unos pequeñitos ejemplos, pero usted sencillamente tiene todito ahí en Éxodo y Número, solo lo tiene que leer. Algunos prefieren ir a ver Éxodo al cine. Les cuento, hermanos, no la he ido a ver porque tampoco la quiero ir a ver, porque me da dolor de estómago ver que nada de lo que realmente la Escritura dice está ahí. Y usted el evangelio que va a aprender es el evangelio de Hollywood, no el de la palabra. No estoy en contra, si quiere vaya, pero antes lea, para que no se trague cualquier basura, para que verdaderamente pueda saber lo que dice la Biblia y no termine predicando lo que dice Hollywood. Porque es increíble lo que tenemos hoy, hermano. Ay, qué más fácil verlo, hermano, qué más emocionante. Mira, y con palomitas de maíz y con todo. Pues hágase una bola ahí de palomitas de maíz y si quiere gaseosa. Y póngase a leer Éxodo y Números y va a ver que sabe mejor que el cine, hombre. Y va a conocer la verdad de Dios, la verdad de la palabra. Y no se va a tragar cualquier cosa. Pero mejor si no come muchas palomitas ni mucha gaseosa tampoco. Quedaron postrados, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ahí está el propósito de la palabra. Ahí está el propósito de esta enseñanza. Ahí está el propósito de por qué hoy estamos aquí sentaditos leyendo. Porque todo esto es un ejemplo para nosotros. ¿Para qué, hermanos? Aquí viene la primera. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ese versículo 6. Tomen nota porque no tengo todo el tiempo como para regresar a las porciones, porque ya les di la clave, sencillamente ustedes se van a ir a la Escritura. Ese versículo 6 habla de Números capítulo número 11. Y en el versículo 4, donde nos cuenta, y es muy interesante, y en la pantalla si quisiera que lo pusiéramos para nuestros hermanos, Números 11, versículo 4, porque nos cuenta el peligro. ¡Ojo! ¡Peligro, peligro!
la gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? Yo tengo otra aquí. ¿Sabe? No, de verdad, yo tengo la paralela, así que tengo la internacional también. ¿Sabe cómo le llama a la internacional ahí a la gente extranjera? El populacho. Hermanos, ¿cuál es nuestro problema? Ahí está, ¿ve? No lo inventé yo, no lo escribí yo, mire. Al populacho que iba con ellos le vino un apetito voraz. ¿De casualidad no le ha pasado a usted que alguien empieza, no le gustaría un pedacito de carne asada así? Y usted estaba soñando en la carne, ¿ve? Y de repente hasta se le hace agua en la boca y hasta empieza a sentir el olor. Y usted dice, ¿y dónde habrá carne? ¿Y dónde habrá carne? Hermanos, somos carne, nosotros somos humanos. Y de repente no se le apetece a usted allí una verdecita así fría que hace ¡pax! ¿Quién se lo dijo? El populacho, sus amigotes. A veces decimos, no hermano, yo puedo andar con quien sea, no importa con quien ande, a mí ni me pica ni nada. Y cada vez que ellos echan el humo, usted le hace. ¿Por qué? Porque despierta en nosotros como seres humanos que somos, con una naturaleza que tiene tendencia al mal. Despierta un apetito. Empezamos a codiciar y a decir, ay, de verdad que no es tan malo, ¿verdad? Ay, de verdad que, ay, no, si es que, mire, ¿qué dijeron? Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Ahí por favor en la NBI, vámonos al versículo 5, 11:5. Miren, cuando le damos lugar a la codicia, al apetito de nuestra carne, miren las torpezas que empezamos a decir. Ay, cómo echamos de menos el pescado, pero esto es lo que cae más mal. Y no quedamos que eran esclavos allá, pues. Y no quedamos que los maltrataban. Y no que por eso hicieron la gran llorazón. Y, sácanos, Señor, sácanos de aquí. Ya no aguantamos. Auxilio, socorro. ¿Era cierto o no era cierto? Ay, ustedes que no saben que después de un tiempo se nos olvida lo que hemos sufrido. No, si no era tan malo, solo me pescoceaba, pero no era tan malo. No, si ella, ya pensándolo bien, después de unos años, ella no era tan mala, solo me faltaba el respeto con 10, pero no era para tanto. Dios mío, mire, ahí está Israel, ¿ve? ¿Cómo es posible que dicen que comían gratis en Egipto? Ay Dios, hermanos, si eso fuera así, yo me voy para Egipto. Si aquí tengo que pagar todo lo que como. Y ahí comían gratis. ¿Nos vamos, hermanos? ¿No se van conmigo? Sí, miren, si se trata de gratis, ayer recordábamos con las hermanas. ¿Se recuerdan que en un momento el Señor Jesús hizo milagros de multiplicación de los panes? Rapidito armaron un comité y dijeron, miren ustedes, con uno como este ya la hicimos. No vamos a trabajar, no vamos a sufrir, no vamos a tener que pagar nada, pongámoslo como rey. De verdad, ustedes ya vieron lo que pasó, vieron cómo se multiplicó el pan, vieron los peces. No, hombre, si hasta vender podemos, comemos y vendemos. Y empiezan a maquinar. Y entonces dice, cabal, vámonos a buscarlo, vamos a seguirlo, hagamos. Y cuando Jesús ve que vienen todos a declararlo rey, en la versión más antigua les dice, párenle ahí. Ustedes me andan buscando porque les di de hartar.
No hay que malcriar, hermanilcita. No, estoy usando las versiones habidas y para ver. ¿Verdad que sí? Y aquellos dijeron, pucha, ¿quién le vino a decir? ¿Quién le? Cólera. Nosotros que ya teníamos armado todo y nosotros que dijimos, ya le hicimos, ustedes ya le hicimos. Imagínense con semejante rey. Miren, uno de esos, por ese sí votamos el otro domingo, ¿verdad? Aunque San Miguel tiene fama que aquí es de choto, pero como yo no vivo aquí, no me consta. Pero señores, si ustedes viven con uno que les da de choto todo, páguenle, está bueno, mire. Pero si es solo propaganda, pues problema de ustedes, no mío. Yo ni voto por ninguno, de todos modos, porque no soy de aquí, no por otra cosa. Mire, que comíamos gratis en Egipto. Ay, también comíamos pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban retrocediendo, estaban recordando el pasado. Cuidadito, hermanos, cuidadito, porque el enemigo sabe cómo provocar en nosotros codicia, cómo provocar en nosotros un vivo deseo de lo que no conviene. Cuidado con el pasado. Deje de desenterrar al muerto. Si ya lo enterró, no lo vuelva a destapar, por favor. Ay, hermano, es que antes, yo cuando me acuerdo de aquellos días, Salomón dice que el que se va para atrás diciendo que lo que pasó allá atrás es mejor, le falta seso. Porque lo mejor tiene que estar hacia adelante, en la promesa, en el cumplimiento de la promesa de Dios. Gracias, hermanos. Regresemos a Corintios, porque si no, no pasamos de Corintios. Vámonos al versículo 7, y el versículo 7 nos va a dar otro pecado, otro problema. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Hermano, yo soy cristiano, yo no puedo ser idólatra. Hermanos preciosos, aquí estamos hablando del pueblo de Israel. Y sin embargo, Pablo los está señalando como idólatras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el momento que quitamos a Dios del trono, ponemos a cualquier otro o nos ponemos nosotros. Y eso es idolatría. ¿Saben cuál es el grave peligro de la idolatría? Que termina en el desenfreno. Aquí no lo demuestra el versículo. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Si usted lo ve en esa versión, no le va a parecer tan grave. Pero si usted lo ve en otra versión, esa palabra jugar no es juguemos fútbol. No es, mire, entonces juguemos a la vuelta de que no sé qué. No, es desenfreno. Esa palabra es pecado. Y jugar no es pecado, siempre y cuando no ocupe el lugar de Dios en su vida. Ahí está, mire. Se entregó al desenfreno. ¿Qué significa el desenfreno? ¿Qué significa para nosotros? Todos conocemos eso. Hacer lo que le dé la gana, ya no medir ni consecuencias, meterse con quien sea, ya no importa que sea la pareja de quien sea. Eso es lo que pasó ahí. ¿Y de dónde se origina? De haber tomado una mala decisión de idolatría. Esa porción no la vamos a ver hoy. Ustedes la pueden encontrar en Éxodo 32.
Ahí está la historia que corresponde a ese versículo. Vámonos nosotros al versículo 8. Y en el versículo 8 de Primera de Corintios 10, habla de otro pecado. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Aquí viene un ejemplo. Hermana, pero ¿cómo se van a morir 600,000? Si eso es un mundo de gente. Aquí, tome nota. En un día. ¿Cuántos se murieron? En un día. ¿Y qué si yo le cuento que tenían bastantes días parecidos como este? ¿Cómo fue este pecado de inmoralidad sexual que habla de perversión? Es cuando ellos fueron provocados al culto a Baal